Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y yo te preguntaría, ¿estarás esperando alguna señal del universo o algún mensaje de tu ser interno? Entonces probablemente aquí puedas tener alguna respuesta. Quizás cuando uno pregunta o se hace tantas interrogantes y necesita que alguien le diga o le dé una palabra de aliento o quizás una señal es suficiente para tú poder captar inmediatamente la respuesta, puede ser que aquí la tengas. Vamos a ver acá en estas cartitas de tus guías, vamos a ver qué te puede estar diciendo tu ser interno. Vamos a ver, tomo esta y dice, la mejor manera, oye bien, la mejor manera de que la otra persona sepa que está equivocada es dejarla seguir su camino. Claro que sí, voilà. Eso es una gran verdad. Hay gente que no puede, bueno, prácticamente todo el mundo no se puede convencer de otra cosa hasta que no vea el resultado. Y generalmente tú le puedes decir a una persona, no te vayas, piénsalo bien, mira lo que estás haciendo, te puedes arrepentir. Pero cuando la persona se le mete entre ceja y ceja que tiene que hacer ese recorrido o tiene que irse, no está pensando si se está equivocando o no se está equivocando. Sencillamente lo está haciendo. Sencillamente se está yendo. Y lo más sabio, según lo que está diciendo esta carta, lo más sabio es que aunque tú sepas en el fondo que se está equivocando, pues haz lo propio. Tú le dijiste tranquilamente, piénsalo bien. Ve a ver lo que estás haciendo, piénsalo bien, pero nunca le retengas. Deja que siga su camino y que en carne propia se dé cuenta del error. Esta es la mejor manera que se puede, de la manera con que se puede actuar a la hora de esta discordancia o de este problema. ¿Se quiere ir la persona? Yo lo siento mucho, me da muchísima pena, me duele mucho que te vayas. Sabes que te quiero, sabes que puedes contar conmigo, pero si te tienes que ir, adelante, ahí está la puerta abierta, te puedes ir. Ok, te puedes ir. Entonces, es la mejor manera de tu poder hacerle entender a esa persona que quizás más adelante se puede equivocar, es dejándole partir. Porque si le ruegas, le suplicas, te le arrodillas, quizás a lo mejor esa persona termina por no irse. Entonces, ¿de qué manera se está quedando? Se está quedando por obligación, ¿verdad que sí? Entonces tampoco es la idea. Así que sí que te digo yo que la mejor manera de que otra persona sepa que está equivocada es dejarla seguir su camino. Sí, señor. Mira, a lo mejor, y va a doler, te lo voy a decir, pero a lo mejor ni siquiera está equivocada. A lo mejor tenía que hacerlo. A lo mejor era su destino hacerlo así. Vamos a ver de todas maneras, para ti que estabas buscando quizás una respuesta, vamos a ver qué otra cosa te puede estar diciendo el tarot. Vamos a sacar 5 cartas y vamos a ver entonces con una de respuesta y vamos a ver qué hay. ¿Qué te puede estar diciendo además? Saco 5 cartas. Tres principales y 2 como quien dice para matizar. Y la respuesta al final, vamos a decirlo así. Mira, te digo algo. Aquí mira lo que está pasando acá. Guau, guau, guau. Mira, aquí hay alguien que de verdad está acercándose a ti. Está acercándose a ti, como quien dice, para curar esas heridas que te ha producido esa ruptura. Aquí estoy viendo. Es una persona de verdad con muchísima sensibilidad, muchísimos sentimientos y viene a ayudarte quizás a desmontar ese castillo o esas varas que estábamos haciendo de bases, pero las viene a desmontar para ayudarte luego a hacer nuevas para esa persona. Aquí está la otra persona, como quien dice, aquella que se fue y quizás viene ahora
pidiendo por favor que le ayudes a recuperar ese amor, pero definitivamente como que ya la cosa es diferente porque está esta otra persona. ¿Te das cuenta lo que sucede? Se dio cuenta ahora, después de todo lo que pasó, después de un buen tiempo, que no era el camino, que tenía que devolverse, que tenía que volver para donde estabas. Pero por cosas de la ley por cosas del destino y ley de la vida, tú te conseguiste en el camino a alguien que te ayudó a levantarte, que te ha ayudado a recuperarte. Y esa persona va a estar allí todo el tiempo, nada más que quizás para cuando lo necesites, para estar allí en las buenas y en las malas. Y sí, con muchísimo empuje, vamos a seguir con esta nueva relación. Si te digo, ¿hay alguna amiga o algún amigo que puedas tener que te ha estado ayudando muchísimo en este proceso y que te ha dicho y que quizás te ha aconsejado? Sí, es mejor, déjale partir, déjalo fluir. A lo mejor, quizás es lo mejor para los dos. Y definitivamente pues se dio cuenta esta persona, por lo que estoy viendo, se ha dado cuenta de que de verdad se equivocó, pero hay un problema, ya hay alguien en tu vida, ya habrá alguien en tu vida para cuando se haya dado cuenta de que se equivocó. Y entonces va a tener ahora que dejarte más bien a ti que sigas tu camino. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Así son las cosas de la vida. Esta persona tenía que irse para que entrara una nueva. Eso es todo lo que pasa. Así que yo no creo que de alguna manera u otra tengamos que renegar al destino o al universo sobre estas cosas que suceden, porque las cosas suceden porque tienen que suceder, porque tienen que ser así, porque de verdad el universo y el destino lo que quiere es lo mejor para ti. Vuelvo y repito, esta persona se fue, la dejaste ir, como está diciendo acá, o el consejo que te está dando tu ser interno, pero está apareciendo automáticamente a alguien que te va a ayudar tranquilamente, con todas sus emociones, con todo su amor, te va a ayudar a reconstruir esto que se vino abajo. Y, por otro lado, después de un rato, está apareciendo esta persona nuevamente, pero ya tú sabes que ya no hay más nada. Ya tienes a alguien. Veo acá que hay un amigo o una amiga que te ha ayudado muchísimo en este proceso y de verdad que mira, ahora las cosas se ven diferentes. Ya lo pasado, pisado. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga, en este mensaje de tu ser interno. Espero que te haya resonado un poco y si no, mira, esto es lo que sucede, ¿ok? Nos estamos viendo. Hasta un próximo video. Bye bye.